Muy buenas noches, hermanos, una vez más saludándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de volver a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, no sin antes, si me acompañan a un tiempo de oración. Padre, queremos darte gracias porque a través de estos medios podemos llegar, Señor, a cada hijo tuyo que en esta hora se conecta para tener este tiempo de comunión, tiempo de meditación de tu palabra. Quiera Dios que lo que compartamos traiga ánimo, aliento a sus corazones y que en el nombre de Jesús estés bendiciendo cada una de sus vidas, Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por percibir de tu compañía y tu presencia. Y en esta hora, Dios, dejamos este tiempo a la meditación de tu palabra. Que tú traigas una palabra para cada hijo tuyo y que en el nombre de Jesús nos bendiga, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, importante volver a compartir con ustedes, a pesar de que no nos estamos viendo estos días, pero por ahí entiendo que hay cierta incertidumbre, ciertas dudas, el no saber qué es lo que está pasando en sí, el no saber cuándo puede acabar esto, cuál fue el origen de estas cosas y las consecuencias que nosotros mismos estamos viviendo al no poder pues congregarnos, a no poder tener la libertad que teníamos antes. Pero quisiera hacerles un pequeño comentario al respecto. Lo que viene ocurriendo obedece pues a intereses, a propósitos, a ambiciones de los hombres que importándoles más pues la parte económica, la parte política, la parte del poder, pues han llevado a estos extremos al mundo entero prácticamente y nos tiene pues expuestos a situaciones de incertidumbre, a limitaciones como las que estamos experimentando y a recurrir a medios como el que estamos usando para poder tener un tiempo de compartir la palabra de Dios. El propósito de este tiempo es traer una palabra que traiga ánimo y consuelo, esperanza para nuestras vidas. Mientras dure aquello que estamos experimentando, pero con la salvedad de decirles que luego de este proceso o de este tiempo, pues muchas cosas no serán igual que antes. El mundo va a experimentar muchos cambios, muchas cosas se van a dar, y entre ellos creo la actitud que debe tener la iglesia en su conjunto y enfrentando tiempos en los que estamos viviendo. En mi opinión particular hemos entrado a tiempos de aflicción, a principios de dolores, que tenemos que ir viéndolo a través de la palabra de Dios, que este es el fiel cumplimiento de las muchas profecías que se han dado en el tiempo y que como última generación pues nos compete experimentarlo, pasarlo, sabiendo de que nuestro Dios siempre estará con nosotros. Y ese es el ánimo y la seguridad que debemos tener siempre, que Dios está con nosotros, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y esa convicción y seguridad siempre debe estar sustentada y amparada en la palabra de Dios. Bien, si me acompañan al libro de Isaías, el capítulo 43, Isaías 43, vamos a darle lectura a los dos primeros versículos de Isaías 43, que dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una palabra muy importante para nuestro tiempo, nuestro contexto. Muy importante porque, si bien es cierto, es una palabra dada inicialmente para el pueblo de Israel, pero nosotros somos, como en este tiempo, el pueblo de Israel, el Israel espiritual.
Y es interesante ver la actitud, el trato que Dios tiene para con su pueblo, cuando inicialmente le recuerda diciéndole, así dice Jehová. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Toda palabra de la Escritura es palabra de Dios. Y así dice Dios. Y si Dios lo dice así, pues aunque los hombres digan lo contrario, aunque nuestros pensamientos vayan en sentido contrario a los pensamientos de Dios o a las palabras de Dios, si Dios lo ha dicho así, así es. Y hay que tomar aún para estos tiempos la palabra con esa convicción, con esa certeza, con esa seguridad de que si Dios habló, pues debemos tomarlo, sin dudas, sin ninguna incertidumbre, sin ninguna desconfianza, porque es la palabra de Dios. Y Dios dice en esta noche a todos nosotros, nos dice, creador tuyo, oh Jacob. Y luego dice, formador tuyo, oh Israel. Y quizás alguno esté preguntándose por qué primero dice Jacob y después dice Israel. ¿Y qué relación tiene este Jacob con el creador? ¿Y qué relación tiene este Israel con el formador? Y es interesante ver esto, porque Dios siempre va a hablar, haciéndonos recordar lo que éramos antes. Siempre va a hablar para que traigamos a memoria lo que fuimos y de dónde nos sacó el Señor. Y a este Israel le hace recordar que en su tiempo pasado, en su vida anterior, él era Jacob. Jacob el suplantador, Jacob el engañador, Jacob aquel que se valió de muchos medios y generó muchos perjuicios, pero que necesitaba en determinado momento tener un encuentro con su creador. Y este creador le dice, creador tuyo, oh Jacob. Y es importante recalcar esta parte porque no hay salvación separado de Cristo Jesús. Es importante recordar que no hay bendición separado de Dios. Y es interesante esto porque la palabra de Dios ha sido dada para el que cree. Y también ha sido dada para aquel que no lo cree pueda creer en el Dios de la palabra. Y en esta noche hace esta distinción entre Jacob e Israel, porque le habla primero a un Jacob que todavía no tenía una experiencia y un conocimiento pleno de quién era Dios, que necesitaba tener un encuentro con Él para que su vida realmente experimente un cambio. Necesitó encontrarse con el ángel en Peniel para recibir un nombre nuevo, porque cuanto no haya sucedido esto, seguiría siendo un Jacob, seguiría teniendo a Dios como su creador y su relación solamente estaba limitada a un Dios creador. Pero los propósitos de Dios iban más allá, de que no se limite este Jacob con un Dios creador, sino puede encontrar a Dios formando, estableciendo, diseñando la vida de aquel que tenía diseño y propósito para los planes de Dios, cuyo nombre lo recibe como Israel. Y estos juegos de palabras que aparentemente puedan figurarse, nos lleva a entender a nosotros algo, que un día creímos en Dios, pero no conocíamos realmente a Dios. Y así hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo conoce, porque solamente sabe que es una criatura. Necesita de un tiempo donde pueda llegar a conocer a Cristo. Y aquel que se pone en la mano de Cristo va a poder experimentar un cambio, una transformación, una formación de parte de Dios, porque es Dios quien tiene que formar nuestras vidas. Dios tiene que formar nuestras vidas y tenemos que entrar a ese proceso formativo de Dios. Si no entramos a ese proceso formativo de Dios, no vamos a poder descubrir o entender o disfrutar de lo que realmente es Cristo Jesús. Y es interesante esto en nuestras vidas porque muchos quizás se han quedado solamente con el término creador. Establecen su relación con Dios en términos que existe un Dios que es un creador de todas las cosas, pero no han llegado al proceso de ser los hijos de Dios, los príncipes de Dios, aquellos que han experimentado el trato, la formación, el pulido o el trabajo de Dios en sus vidas. Y déjame decirte en esta noche, tú y yo tenemos que dejarnos tratar por Dios. Dios quiere formar nuestras vidas. Quizás hasta acá hemos experimentado
muchas deformaciones en nuestro caminar, producto de nuestra propia desobediencia, producto de nuestra propia forma de vivir, producto que nos hemos resistido quizás muchas veces a los cambios que Dios quería traer para nuestras vidas. Pero hoy quiere Dios formarnos. Y uno de los lugares interesantes para la parte formativa es el hogar. Y creo que Dios está trayendo a la iglesia un tiempo diferente. Como que se cerraron las iglesias, como se cerraron las reuniones, y ahora Dios nos tiene metidos en las casas para entrar a un proceso formativo de parte de Dios, para que podamos aprender que nuestro principal lugar de trabajo es nuestra familia. El primer lugar de dar testimonio es en nuestra casa. El primer lugar donde tenemos que fortalecer cosas es en la casa. Y si algo quiere Dios formarte como un buen hijo o una buena hija, formarte como un padre, un buen padre, una buena madre. Y ese proceso formativo de Dios, creo que Dios está trabajando con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares. Dios está tratando con cada una de nuestras vidas para que podamos entender nuestro diseño, nuestra función y sobre todo el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero también hay un proceso formativo que tenemos que entender quiénes somos para Dios, qué somos para Él, qué planes Dios tiene para nosotros. Y ahora que estamos pasando momentos realmente de cierta incertidumbre, pero a la vez, creo yo, preparándonos en casa para las cosas importantes que vienen luego de esto. Creo que la iglesia va a tener un rol muy importante de aquí en adelante, pero es necesario que en casa estemos buscando de Dios, estemos fortaleciéndonos en la palabra, estemos meditando, estemos buscando respuestas a las muchas interrogantes que de pronto podamos tener, estemos invirtiendo un mayor tiempo en pasar tiempo a solas con Dios y no descuidarnos obviamente de nuestra comunión en la casa, con la familia, fortaleciendo ese vínculo, fortaleciendo esa relación, aprendiendo realmente quizás a conocernos más y aprendiendo a conocer más Dios en relación a nuestras propias vidas. Por tanto, era necesario que este Jacob tenga un encuentro con Jesús, perdón, con el ángel en Peniel. Era necesario ese encuentro para entrar a un proceso formativo. Y era necesario que lo haga para que pueda entender después las siguientes palabras que vienen a continuación. Porque luego de aquello le dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si algo debe tener la iglesia, tú y yo como iglesia en Cristo Jesús, no debemos tener temor a ninguna cosa que viene sucediendo. No debemos tener temor a infectarnos, no debemos temor a que va a escasear, no debemos tener temor a ninguna cosa que no pueda suceder ni a nosotros ni a ningún familiar nuestro. No abramos puertas a la duda, no abramos puertas a la inseguridad. Estemos firmes y seguros en la roca que es Cristo Jesús. Estemos firmes y seguros en ese Cristo que entregó su vida por ti y por mí, y que vez tras vez en la palabra de Dios siempre nos va a decir: no temas, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré. Siempre encontraremos en la palabra de Dios palabras de afirmación y de seguridad de parte de Dios que nos dice: no temas. Y nos dice: no temas, ¿por qué? Porque yo te redimí. La palabra redimir significa yo te liberté. Yo pagué un precio por tu libertad. Y ese es algo importante que debe estar como una estaca firme en nuestros corazones. El saber que no debemos tener temor porque Él nos ha librado. Él nos ha librado de la maldición, Él nos ha librado de la muerte, Él nos ha librado del castigo eterno, Él nos ha librado del infierno, Él nos ha librado de toda plaga, de toda mortandad, Él nos ha librado de toda maldición, es decir, Él nos ha librado de todo lo malo que pueda ocurrir en nuestras vidas, porque Él un día nos redimió. Y no solamente nos redimió, sino nos puso nombre. A Jacob le puso el nombre que quedó para siempre: Israel. Y toda vez que encuentres en la palabra ese Jacob y luego Israel, siempre será para recordar ese Israel que un día fue un Jacob. Y así como hubo esta experiencia en Israel, así también hay una experiencia para tu vida.
Dios nos ha dado un nombre nuevo. Dice la Escritura ahí en el libro Apocalipsis, el capítulo 2, que Él nos ha dado una piedrecita blanca, en el cual está escrito un nombre nuevo, que ese nombre nuevo será revelado en el día de Jesús. Y ahí sabremos que tenemos un nombre nuevo, porque somos nuevas criaturas. Lo que fuimos antes fue lo de antes, pero hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy tenemos un nombre nuevo en Cristo Jesús. Y lo que antes ocurrió, pues quedó simplemente como un recuerdo de saber de dónde nos sacó Dios. Queda como un recuerdo de lo que éramos sin Dios, para poder entender y valorar lo que ahora somos en Cristo Jesús. Nos dio un nombre nuevo. Y luego nos dice, mío eres tú. Y esto es algo que no puedes olvidarte nunca. Tú y yo somos propiedad de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tú y yo fuimos comprados por la sangre de Jesús. Por tanto, Él puede decir ahora, luego de habernos libertado, luego de haber pagado el precio, luego de haber muerto y resucitado, puede decirte a ti y a mí, mío eres tú. Tú eres propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. No hay nada ni nadie que pueda tocarte, porque le perteneces a Dios. Si algo puede suceder, malo o negativo en nuestras vidas, solo será porque Dios lo pudo haber permitido. Pero aún siendo malo, tendrá un propósito. Por tanto, vivamos tranquilos, seguros, confiados, pero velando y buscando de Dios, porque míos somos, suyos somos y estamos en sus manos. Y luego le dice que cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta es una promesa conjunta para decirte que sea cualquier elemento o sea cualquier circunstancia que Dios permita en tu vida, Dios estará en medio de esa circunstancia. Esta es una palabra para que sepamos que Dios siempre estará allí y Dios nunca permitirá que suceda nada en sus hijos. Y si algo sucede, será porque todo está planeado o planificado por la voluntad y por la mano de Dios. Vivamos tranquilos, vivamos seguros, vivamos confiados en las palabras de Dios, en lo que está escrito, en lo que Él ha hecho por nosotros, en que Él vive y está sentado en su trono y que no hay nada ni nadie que se podrá mover sin su autorización, sin su voluntad. Los tiempos en que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero también, como dije la vez anterior, son tiempos donde vamos a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, el sustento de Dios, la provisión de Dios y las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. Esto que ocurrió son cosas que los hombres han hecho y Dios lo permitió, porque a pesar de que los hombres tengan sus planes, Dios tiene los suyos, y los que han de primar siempre serán los planes y los propósitos de Dios. Los hombres simplemente son instrumentos de los planes de Dios, elementos que Dios usa para que se cumpla su palabra. Y esto ha traído mucha incertidumbre para el mundo entero, pero también un tiempo de comunión y de refrigerio para sus hijos. Dios está trabajando y está concretando sus propósitos. La iglesia tiene que cumplir el rol que le corresponde, que es ir y predicar el evangelio, que es ir y alcanzar las almas, sin temor, sin vergüenza, sin limitaciones, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios bendiga nuestras vidas, que no haya desánimo ni desaliento en tu corazón, que nuestros ojos se centren en la palabra de Dios. Ya habrá tiempo quizás para reunirnos, pero si no hay tiempo o si no hay oportunidad, seguiremos quizás por estos medios compartiendo de la palabra,
procurando traer ánimo y aliento a cada corazón, porque es un tiempo de buscar de Dios. Hermano, hermana, si de pronto estás alejado de las cosas de Dios, recuerda una cosa que es importante para nuestras vidas. El Señor Jesús viene pronto. Viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Viene por aquellos que han creído en su nombre. Viene por aquellos que han entendido quién es su Dios y quién es su Señor. Viene por aquellos que han lavado sus pecados en la sangre de Jesús. Si tú un día tomaste esa decisión y hoy estás alejado de las cosas de Dios, este es un tiempo para volver a sus caminos, volver a la comunión, porque luego de esto la iglesia se prepara para el acontecimiento más importante que puede ocurrir en este mundo, que es el rapto de su iglesia. Así que hermano, hermana, preparémonos, alistémonos, porque el tiempo de nuestra partida está más cerca de lo que te imaginas. El tiempo se ha cumplido y las cosas de Dios tendrán que darse. Y una de las cosas inmediatas que tendrán que darse es la pronta venida de Cristo Jesús. Esto que estamos experimentando, que aparentemente para muchos puede ser un castigo de Dios, no es un castigo de Dios, porque los castigos de Dios están reservados para otro momento. Las plagas verdaderas de Dios están reservadas para otro momento y que no tendrán comparación con nada de lo que ha ocurrido en la tierra hasta la fecha de lo conocido. Esto solamente es una oportunidad donde Dios le da un tiempo de refrigerio para la iglesia, para que aprendamos a fortalecer nuestros hogares, nuestras vidas espirituales, porque lo mejor viene después de esto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, en el nombre de Jesús.